Bueno, como todo principio de clase, lo más importante es cómo nos presentamos y como estamos en una formación de astrología, creo que hay muchas formas dentro de la astrología de presentarse que quizás son diferentes, son distintas a las de otras formaciones o estudios. Y en esto vamos a darle como mucho protagonismo a ciertas preguntas que me gustaría un poco conocerlas a través de ellas, que es empezar por lo básico, porque estamos empezando en un inicio, pero creo que esto está bueno para juntarnos porque va a pasar mucho en este principio que nos estamos conociendo, que tenemos diferentes recorridos por los cuales llegamos a la astrología, distintos. Hemos llegado de diferentes formas y eso es también muy interesante entender cómo han conocido la astrología en su vida, cómo ha llegado y que finalmente tomaron una decisión de empezar a estudiarla y dedicarse a eso. Quizás sus deseos de llegar son distintos a donde quieren llegar, o cuáles son sus objetivos, y eso está bueno también conocerlo. Pero estas preguntas que están un poco acá, eh, me parecen como muy interesantes para presentarnos. Yo me voy a poner al último de la presentación, pero sí quiero conocerles a ustedes, sobre todo a través de esto, ¿no? Como esta pregunta de qué es ser astrólogo o astróloga o astrólogue, cuál es nuestro rol, qué hace un astrólogo en la sociedad, para la sociedad, cuál es ese rol, y sobre todo cómo conocieron la astrología y cómo lleva su vida. En estas preguntas que un poco pueden disparar un poco una narración de cómo hemos llegado a la astrología. Me gustaría que un poco las lean, me cuentan si pueden levantar la mano, pueden comentar, pueden escribir en el chat. Ahí María levantó la mano, pero también puede escribir en el chat. Si no quieren prender la cámara o no pueden. Tómense un tiempito para pensarlo, para fijarse. ¿Qué es ser astrólogo? Astróloga. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de los astrólogos? ¿Qué hacen? ¿Qué hace un astrólogo para la sociedad? ¿Cómo llegamos a la astrología? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Cele. Hola, la mujer sin rostro el día de hoy. Igual convengamos que queda bien, tengo ascendente en Escorpio, ese misterio está aceptado. Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, cuando hablamos de estar, digamos, con vos, que te dije que ya estoy recibida como astróloga, pero quería empezar de cero con otra mirada. Yo creo que ser astrólogo es saber dar las herramientas y las energías disponibles de cada carta natal o en todo caso de cada tránsito. Como que por ahí siento que vos sos una persona que no, ¿cómo se dice? Que no sentencia nada, ¿sí? En cuanto a esto, que no nos dice, sos tal así porque tenés tal aspecto. O sea, sí, es una influencia, pero no es algo que dictamine mi personalidad, creo que somos mucho de lo que trabajamos, ¿no? Y obviamente nacemos con ciertos aspectos que tenemos que trabajar y que no involucra que bajamos a hacer, no sé, eh, perdón, eso lo escuché en una clase con otra profesora y me parece un montón, pero fue como, si tenés tal aspecto, sos un violador, te lo juro por Dios, no miento, y me pareció un montón.
porque un montón de gente que tenía ese aspecto en la clase quedó como, ¿qué? Dice, es muy sentencioso, entonces me parece que está bueno verlo desde otra mirada, tratar de implicar que sí, puede haber una inclinación a tal o cual cosa, pero sin necesidad de ser trágico en todo esto, ¿sí? Eh, y creo que un astrólogo para la sociedad tiene que definitivamente hacer esto, decirte, estas son las influencias o las energías disponibles por cada tránsito, por tu carta natal, por lo que fuere, pero sin sentenciar. Y en cuanto a la astrología, yo creo que conocí la astrología de muy chica, pero sin entenderla. Uno dice que la conoce por el signo del sol, y bueno, creo que en ese momento para mí el signo del sol era todo, y después fui conociendo verdaderos astrólogos y ya no el horóscopo de revista, que yo te dije el otro día, vos fuiste uno de los primeros que conocí, y empecé a escuchar y a estudiar y a leer y bueno, y me fui interesando y fui metiéndome cada vez más hasta que decidí hacerlo como una profesión, ¿sí? No sé si me olvidé de responder algo. Interesante, interesante un poco lo que sacás, esto del no sentenciar, lo rescato bastante, sino más o menos ver cuáles son las inclinaciones, me gusta eso. Me gusta esta idea de, también que sacás de conocer la astrología sin entenderla, eso es interesante también. Y el rol de en la sociedad, un poco planteados ahí, poder guiar lo que está disponible o lo que está más tenso, quizás me, me parece interesante. Sobre todo, marco mucho acá este objetivo tuyo, que es, bueno, dedicarte a esto profesionalmente. Yo entiendo que en una inicial y que es muy importante que eso lo tengamos súper claro cada uno, más allá de que eso pueda modificarse, que llegamos por diferentes motivos, ¿no? Con diferentes inquietudes, dudas a la astrología, y quiero irles de verdad conociendo en particular cuáles son sus objetivos ahí con respecto a la astrología en particular, ¿no? Más allá de que a veces lo podamos tener como un arte, hay otros astrólogos que hablan de la astrología como un arte, que pueda ser más del ocio o de la interpretación, también es súper válido ese motivo para conocernos. Ninguno es mejor que el otro, así que quiero que estén como un poco contenidos todos esos objetivos y también un poco entenderles a ustedes cuáles son esos objetivos. Así que bueno, nada, Cele, te agradezco por ser tan valiente de la primera en charlar. Gabriela levantó la mano. Ahí, Gaby. Bueno, yo estaba mirando las preguntas que habías puesto. Nunca me pregunté qué es un astrólogo. Tampoco nunca supe. Acá esta pregunta me pareció como que nunca yo me pregunté qué hace un astrólogo en la sociedad o cuál es el rol que cumple. Pero sí sé cómo conocí la astrología. La única que sé es la última. eh, y sé para qué me sirve a mí. No sé si eso sirve como para arrancar, ¿no? Y empezar. Yo conocí la astrología desde muy chica eh, porque un novio de una tía, yo debo haber tenido unos 8 años, mi tía se pone de novio con un astrólogo. Entonces, cuando llega a casa, él me observa y me dice, esta niña es acuariana. Imagínate, 8 años, nunca había escuchado hablar de nada.
Entonces, mi mamá le dice, no, no, es taurina, es Tauro. Y a mí me quedó muy grabado que dijo, es acuariana. Bueno, pasaron los años, me empecé a interiorizar porque él escribía horóscopos en el diario Córdoba, acá yo soy de Córdoba, y entonces yo empiezo a leer lo que salía, entonces busqué de mi signo, siempre buscaba de mi signo solar, hasta que empecé como a leer y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Siempre dentro de lo que es el horóscopo, ¿no? Cuando me hice más grande, empecé a interiorizarme, me gustó, cada vez me interesó más. No podía entender por qué este astrólogo me dijo que era Acuario. Y cuando decido hacer una carta natal, porque encontré de casualidad a alguien que me dijo hago cartas natales, y me da con que mi ascendente es Acuario. Entonces el astrólogo vio fue mi ascendente. De ahí comenzó todo un mundo para mí, un mundo en el cual descubrí mi luna en Piscis, y esta combinación de las tres cosas me hizo comprenderme y entenderme. El año pasado, no, hace 3 años decidí comenzar a estudiar la astrología y desde ahí se abrió un campo enorme, enorme para mí. Y si bien he hecho cursos y leo muchísimo de astrología, he conocido gente muy, muy grosa que me gusta mucho escucharla. Necesito a alguien que me establezca, por eso me anoté acá con Sharon primero. A Sharon la conocí el año pasado. Y esto de tener como estructurado lo que es la astrología, creo que me va a ayudar a tener mis ideas un poco más claras. Pero, como te digo, las otras preguntas nunca me las hice. No sé cuál es el rol del astrólogo en la sociedad. Así que, bueno, esa sería mi explicación. ¿Me contás un poco? Te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus astrólogos grosos que mirás? Bueno, primero, el astrólogo que me ayudó, que con el cual hice un curso, es Matías, que es de ahí de Buenos Aires, hizo un curso virtual. Para mí él sabe muchísimo de astrología, el que me ayudó. Y de los que miro y observo, después conocí a uno de acá de Córdoba, eh, que es Eduardo Gramaglia, que hizo un estudio de la astrología medieval. Después sigo a María Blacker, que hace mucho sobre astrología dracónica. Bueno, hay cosas que yo las digo, pero ni siquiera las entiendo, ¿no? Y Juan Carlos Gómez, Milán, empecé a seguir muchos. Eh, bueno, la que me encanta es Mi Astral. eh, Son muchos los que sigo, diversos, y de todos aprendo o intento entenderlos. Y la verdad que para mí fue algo apasionante, un caminito que se abrió. Buenísimo, me gusta saber estas referencias también de personas y sobre todo las de Córdoba, para que tengas en cuenta también que lo territorial también influye bastante en los espacios, ¿no? Para tener ahí cerquita, está muy bueno saber también quiénes te inspiran, eso está bueno. Más allá de que las otras preguntas no te las hiciste, te las llevas. Te la llevas ahí. Y me encanta esto porque acabas de escribir algo que después lo vamos a ver a lo largo del año, que es cómo ese astrólogo definió este relato de cómo conociste la astrología, cómo ese astrólogo se dio cuenta de tu ascendente antes que vos misma y con el paso del tiempo, que es algo que se ve bastante en la técnica cuando veamos qué son los ascendentes. Seguramente esa pregunta sea una pregunta que te llevó hasta acá y ese misterio que resolviste o se siga resolviendo por siempre de ese ascendente. Em, lo voy a tener muy en cuenta, me voy a anotar, porque cuando lleguemos al tema de ascendentes, lo vamos a charlar a eso en particular. Y como esto que es nuestro rol es justamente mostrarle a alguien algo o darle la posibilidad de un misterio o de resolver algo de sí mismo, que al fin y al cabo, en esta historia que narras,
ese astrólogo fue un buen astrólogo en el rol de su sociedad, no. Hizo lo que un astrólogo en la sociedad debería hacer, mostrarle algo de sí mismo que él por sí mismo no, ella por sí mismo no puede ver en ese momento, ¿no? Entonces nos vamos a quedar un poco con esto también, pero esa anécdota es fantástica porque me describe bastante de esto del rol en la sociedad de los astrólogos y las astrólogas, ¿no? Pero nada, me encanta. Sí, no lo vi más porque después mi tía se peleó con el novio, entonces no supe más nada de él, pero sí me dejó esta idea de Acuario, que yo amo Acuario, a pesar de ser taurina, amo y me encanta Acuario, y me di cuenta con su visión de ese momento que él me abrió todo un caminito para que yo fuera descubriendo. Entonces, a pesar de que nunca más lo vi, me ayudó un montón. Mira qué cosa. A ver, gracias, Gabriela. Buenas, ¿cómo va? Hola, Yo no sé Rosario. ser astrólogo, pero sí que hace una, tampoco sé qué hace un astrólogo en la sociedad, pero sí puedo definirlo como una persona que interpreta la realidad a través de eh, ay, ¿cómo se llama? La de Carl Jung, ¿cómo se llama la figura? Tránsitos, planetas, carta. Arquetipos. Esa, es una persona que interpreta los tránsitos, ya sea actuales de un país, de una persona, interpreta la realidad a través de los astros, pero poniéndole los arquetipos eh, para poder narrar como la historia, no sé cómo decirlo, como interpretar la realidad. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo conociste la astrología? Ah, desde Desde siempre, un poco en mi familia, mi hermana nos leía los horóscopos de revista y era como algo muy divertido y después ya más de grande eh, pasé por un momento de mucho cambio en mi vida y una amiga me tiró un par de astrólogos por redes, porque decía, porque estás pasando algo como por tu signo, tu luna, es como, ¿qué? Y cuando empecé a entrarme, todo como que fue haciendo sentido y yo decía, no puede ser, le está pegando mucho en todo lo que me está pasando en este momento. Eh, y a partir de ahí lo tomé como no sé, un hobby de empezar a conocer mi carta, de leer, buscar en Google tal aspecto, tránsito, bueno, escuchar a mi astral también me parece divertido porque repite un montón de veces lo mismo y como que se te queda grabado. Astromostra, bueno, Astroscats, eh, ¿cómo se llama? Lugaitán. Como gente de acá sigo, bueno, están los más conocidos, pero después no me meto en otras cosas porque no sé cuánto chamullo hay en las redes, o sea, que se va por las ramas, que es chamullo, que es algo que te está diciendo que este aspecto es malísimo y que se viene lo peor, ¿entendés? Si estás escuchando a alguien que no sé, solamente te alarma y no hace como un análisis, no sé, más profundo o no tan clásico. Pero bueno, estoy interesada en aprender a interpretar mi carta y, no sé, otras cartas, porque es lo que más me cuesta. Casa, planeta, signo, y también en relación con los otros. Es como que no sé, me cuesta mucho la simbología esa.
Bueno, me gusta mucho esto que sacás del rol de, bueno, aparece otra vez esta pregunta que hace el astrólogo en la sociedad, y es, también nosotros vamos a sentirnos más afines a unos que otros. En el caso de mi astral logró como eso de poder mover a las masas, por eso es tan conocida, porque le puede hablar a un público muy amplio. En general siempre vamos a irnos juntando medio por el algoritmo con cosas similares a las de uno, ¿viste? Que nos representa, que van a eso. Pero me interesa mucho esto que decís, el rol de el chamullo, que es algo que arrastra la astrología de un tiempo para acá, que ya nos tomaremos el tiempo más adelante del año, cuando tengamos historia de la astrología, justamente para ver la diferencia entre la astrología clásica, la astrología medieval, la astrología moderna, y qué pasó con la astrología con las redes sociales y los medios de comunicación, que es parte también del temario de historia de la astrología, pero ese tema que vos sacás lo vamos a tener pendiente porque va a estar presente en esa problemática y cómo cambió o cuántas cosas aparecieron después con las redes sociales de lo que era la astrología del principio, que tiene una antigüedad enorme de miles y miles de años, ¿no? Em, pero bueno, nada, muchas gracias, Rosario. Un gusto. Geo. Me llamo Ale, no soy Rosario. No sé Ah, por qué. perdón. Te tenía como eso, discúlpame, Ale, ahí arreglado, arreglado. Em, Geo, levantaba la mano. Bueno, les cuento. Yo, desde que fui al sur, ahora en febrero, tuve un casamiento de una amiga. eh, Hablé con Sharon, la conocí a Sharon, siempre me llamó la atención lo que es la astrología. Yo vengo de familia medio vidente. Si me preguntás qué rol cumple la astrología en la sociedad, no te sabría decir. No sé mi carta astral, estoy de cero. Voy a arrancar estos 3 años de cero. Y bueno, lo que me llamó la atención, soy sincera, la curiosidad. Me mató la curiosidad de comenzar esta carrera. Eso, simplemente. No tengo ningún astróloga de referente. Lo mío es como que soy un papel en blanco para aprender esto. Bueno, me encanta. Y la astrología, por ejemplo, en el mundo al principio de tu vida, en tu infancia, ¿alguna vez o adolescencia, tuviste contacto en algo? Sí, yo leía mucho el horóscopo del diario y mi mamá compraba unas revistitas que no me acuerdo el nombre, que salía como el horóscopo, magia blanca, oraciones, entonces a mí todas esas cosas me llamaban la atención. Más que nada porque mi vieja tiraba las cartas y nada, me llamaba mucho la atención que capaz que no tiene nada que ver con la astrología. El otro día me pasaron mi carta natal y la miré y dije, wow, o sea, no entiendo, pero me gustaría entenderlo. Y ahí estoy de cero, chicas, o sea, esa es la realidad. Con muchas ganas. Y tengo ganas de dedicarme a esto. Eh, Tengo un laburo de bancaria hace 18 años que lo hago simplemente para generar ingresos, pero eh, quiero dedicarme a esto y a un par de cosas más. Así que nada, lo mío es así. Bueno, me encanta. Hay algo que me parece muy importante porque acá tenemos diferentes recorridos en la astrología. Hay gente que ya lee cartas, hay gente que más o menos ha estudiado algo, hay gente que viene con cursos del año pasado. Creo que estaría bueno ahí como con esa generosidad y grupito cariñoso, ¿no? Como comprender el estadio de todos los demás y yo también como profe, entendiendo que algunas preguntas pueden ser obvias, pero no lo son para algunos y para otros es re fácil. Entender un poco los procesos que va cada uno. El objetivo final de la formación es que ustedes, de primer año por lo menos, es que ustedes identifiquen todas las partes de una carta y las sepan comprender, entender, analizar. Ahora, si ustedes me dicen ser astrólogo, eso
requieren más tiempo que solo un año, porque si no, las formaciones durarían, no sé, un cursito corto, ¿no? Yo soy profe de historia y viste que no todo profe de historia es historiador. Vieron como no toda persona que estudió filosofía es filósofo, ¿no? Hay ciertas cosas que requieren más que nada la experiencia, el tiempo, el recorrido, ¿no? Lo que sí el objetivo de este año, no vamos a decir que vamos a leer como una saeta o nos vamos a exigir cartas natales y vamos a interpretar súper pulido como personas que llevan 10 15 años estudiando esto, ¿no? Em, pero sí vamos a poder identificar todas las partes de la carta y cómo priorizarlas, cómo ordenarlas, entendiendo cada una de las partes. Ese es el objetivo final del aprendizaje de este año. Ahora, la comprensión de cartas lleva muchísimas capas, ¿no? Como práctica, y hay otras partes, no solo teóricas, sino de prácticas, ¿no? Concretas, porque van apareciendo muchísimos casos, experiencias, y cómo a veces lo que nosotros tenemos en un lado termina siendo otra cosa en la carta de la gente, o la pregunta, o la devolución. Hay muchas cosas que tienen que ver con el ámbito de la experiencia. Entonces, sí lo vamos a poner como objetivo en primer año hasta diciembre de nuestra cursada, va a ser entender todos los elementos y partes de la carta en detalle. Ya sea el gradito, el colorcito, el numerito, el planetita, el porqué, también el porqué de un par de cosas, con los seminarios extra, también con de mitología, de astronomía y de historia de la astrología, que le van a dar una base, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el objetivo por este momento, por el primer año, va a ser un poco eso, ¿no? Quería retomar esto de Geo, así que también el cuidado de las compañeras y compañeros a que puedan entender los procesos de quienes están ahí, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Geo. ¿No? ¿Se escucha? Sí se escucha, Silvi. No sé levantar la mano con esto, así que directamente abrí el micrófono. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, sobre las preguntas, ¿no? Para aportar un poquito. En qué es ser astrólogo, yo lo que tengo de referencia es los astrólogos que conozco, ¿no? No sé bien qué sería ser astrólogo, eh, pero me doy cuenta que por ahí la gente que ha estudiado de astrología o se interesa en astrología no es solo astrólogo, sino que lo complementa con otras cosas. Y por ahí lo que he visto que también hace algún astrólogo, por ejemplo, a José Millán, que yo sigo, es una persona que se dedicó mucho tiempo a otra cosa y de repente empezó a estudiar. O sea, él dice que estudia hace mucho, ¿no? Pero al 100% haciendo videos de YouTube, divulgándola, ¿no? Eh, entonces, bueno, es lo que veo yo de la astrología. Eh, y el rol, bueno, ¿y qué hace un astrólogo? Sería decodificar lo que pasa en el cielo, en la posición que están los planetas, las estrellas, que forman constelaciones fijas, digamos, y cosas así. Eh, los ángulos que forman entre planetas, dónde están ubicados, y ahí bajarlo a otros significados que pueden ser, qué sé yo, lo que está pasando en el mundo, lo que le pasa a una persona. Eh, yo veo que es eso. ¿Y qué hace la sociedad? Bueno, en mi caso es ayudar a tocar puntos como si fuese un acompañamiento de la persona, una herramienta de autoconocimiento, yo lo veo. Como tocar puntos donde la persona, bueno, sale con unas pautas que puede seguir profundizando en su vida, ¿no? Psicológicamente o en las consultas. Después, bueno, también eso, divulgarlo a través de videos. eh, y bueno, ¿y cómo conocí la astrología? Sería que la conocí por Grupo Venus yo, porque mi mamá me hizo la carta y ahí ya sabía mi carta natal y me gustaba lo que decía el Grupo Venus, todo el análisis. No entendía nada, pero tiene un montón para leer el Grupo Venus. Y lo conocí hace muchos años, cuando era adolescente. Eh,
Bueno, y me enganché con eso y cada cosa que pasaba en mi vida o el que le pasaba a otra persona, aparte podía saber la carta a otra persona y ahí tenía como un archivito de cartas y podía, bueno, ver varias cosas que te planteaba Grupo Venus. Así la conocí. Bueno, eso es lo que quería aportar. Gracias. Qué gran momento, Grupo Venus. Fue como mucho para un grupito medio geek de internet, ¿no? Porque no era tan red social, sino estar más en la página. Eh, me acuerdo bastante de eso. Y tenía mucha información para estudiar también, como autoestudiar cosas. Después ese medio que se cayó, se desinfló Grupo Venus. Quiero retomar algo que dijiste. eh, una herramienta, el rol un poco en lo social que es compartir, divulgar, un poco apareció también esa frase, ¿no? Interpretar lo que pasa arriba en lo que pasa abajo, algo muy conocido también, una de las frases más antiguas es como es arriba es abajo, una frase que después tomó un poco el mundo cristiano, pero en realidad es una frase que estaba muy asociada a la astrología más antigua eh, y que hoy mucha de la astrología quiere un poco reivindicar, ¿no? Como el rol, ¿cuál es el rol, ¿no? Eh, como es arriba es abajo, y apareció también esa idea de cómo el cielo está conectado y el espacio y el mundo exterior está conectado con el funcionamiento de la Tierra, ¿no? Algo que después se leyó como en términos muy cristianos, ¿no? Como Dios y los hombres o los seres humanos, pero en realidad es una frase que acompaña mucho a la astrología también, ¿no? Como es arriba es abajo. Eh, la vamos a tomar más adelante porque tiene mucha influencia. Vamos a ir viendo por qué decimos esto. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Tamara que está ahí para charlar. Ay, no escucho yo o los demás tampoco. No, Por no se algún la escucha. motivo. Gracias, Ale. Qué raro, porque acá todos los demás nos escuchamos. ¿Qué puede ser? Es. Ahí está. Ay, sí, ahí Ahí estamos. está. Bueno, yo estaba contando que voy a arrancar con la pregunta de cómo conocí la astrología, porque todo lo que es mi círculo, mi familia, nada de signos de planetas, de carta natal, nada. Y yo me acuerdo que siempre por lo básico, lo que fue el horóscopo, ¿no? A ver qué significa tener que mi signo zodiacal sea Piscis, o empezar a investigar con respecto a entre qué fecha y fecha es un signo, qué fecha y fecha es otro signo, y así me fui metiendo y metiendo, empecé a buscar en las redes. Me acuerdo que también después empecé a investigar qué es el famoso Mercurio retrógrado, qué significa, qué es Venus. Júpiter y todo eso, hasta que me fui metiendo, fui encontrando libros y bueno, y así arranqué, que habrán sido, creo que eso fue en pandemia, con todo el encierro, empezó toda esa curiosidad y bueno, y en base a eso puedo decir que para mí un astrólogo es el que intenta interpretar por ahí las personalidades, los patrones de su alrededor y empezar a brindar información con respecto a cómo pueden afectar los planetas, todos los que son cuadratura, sextil y todas esas cosas. Y después, con respecto al rol del astrólogo, yo creo que es, bueno, primero que nada, formarse bien desde cero, de un principio, saber cada cosa, como vos decías, cada ítem de lo que es la carta, porque yo veo la carta y veo flechas, colores, grados, y no los entiendo, así me fui metiendo en lo que es, por ejemplo, intentar entender lo que es cada planeta, cada casa, pero todo por separado.
Entonces, así intenté de alguna manera decir, a ver, ¿qué significa tener, no sé, tal signo y tal planeta en tal casa? Pero como interpretación mía nada más. Y después, ¿qué puede hacer un astrólogo en la sociedad? Creo que es lo mismo generalmente, ya llevarlo a algo más colectivo, quizás, cómo influyen los astros, no solo individualmente, sino en todo lo que tenga que ver con la política. Bueno, ahora está mucho, o veo mucho en las redes sociales lo que es la astrología en lo político. Sigo a Venus retrógrada, si no me equivoco. Bueno, es una astróloga que habla mucho también de esto, de cómo influye que el presidente actual, cómo su planeta, sus cartas y esas cosas. Y bueno, y así me fui metiendo y eso es lo que puedo interpretar de cada pregunta. Encanta. Bueno, me gusta mucho esto que decís de que apareció bueno, el componente social, cómo puede también haciéndole la carta a un presidente, ¿no? A ciertas figuras también podemos analizar también el, lo que se puede venir o los periodos, eso me interesa mucho. Cómo aparece siempre también el primer contacto con la astrología, con el horóscopo, que también es un tema muy importante dentro de qué es hacer horóscopos, y cómo se pueden hacer, si todos son truchos o todos son buenos o qué onda con eso. También le debemos quizás todos acá la capacidad de estar acá, ¿no? Ahora, quizás con otras lecturas, con otras llegadas, pero todos hemos tenido contacto con un horóscopo y es un gran vehículo para que la astrología se vuelva, ¿no?, conocida por todos. Un tema que también lo voy a tomar en historia de la astrología porque fue muy importante el horóscopo como fuerza para que la astrología no muera y como muchas veces la astrología ha sido perseguida, prohibida. Hoy en día también sigue siendo como una profesión. La profesión del astrólogo no es una profesión enaltecida. Yo quiero que lo tengan en cuenta, pero ya están acá, lo decidieron. Ustedes saben que le van a ir a decir a alguien que no los conoce que son astrólogos y astrólogas y la cara que les va a hacer es muy probable, ¿ah? Pero si le dice que son abogados, les van a hacer otra cara, ¿no? No es una profesión enaltecida. Por eso mismo, es muy difícil entender cuál es el rol y es muy difícil esta pregunta de cuál es la función dentro de la sociedad, ¿no? Vamos a ir un poco también desenmarañando por qué, pero una de las formas en las que la astrología no quedó en el olvido, como algunas otras prácticas que siguen vivas en las quienes la practican, no de una forma tan masiva como la astrología. No sé, hoy se me ocurre algo así como la numismática, ¿no? Que es coleccionar monedas, estudiarlas, que en alguna manera aparecen como roles, oficios o profesiones que terminan como muertas y no hay como masividad o entrada al público, conocimientos más amplios. La astrología siempre hace lo posible por sobrevivir y eso es algo que me parece muy, muy interesante y sobre todo esto del rol del astrólogo, no es un rol que gracias a muchos astrólogos y astrólogas que hoy ustedes están nombrando, que dan a conocer, han podido un poco poner en un lugar mejor, ¿no?, al rol del astrólogo y a esa profesión, ¿no? Como mostrando profesionalidad, mostrando criterio, mostrando nada, fuerza en lo que se dice, entendimiento, comprensión, ¿no? Entonces, también es muy importante, quería un poco tener en cuenta esto que ha ido saliendo de los quienes nos inspiran o las referencias o los libros que adquirimos, las formas en las que llegamos porque esas personas son las que justamente trabajan un montón para que cada uno de quienes ejercemos este oficio nos sintamos orgullosos y orgullosas de ser, ¿no?, astrólogos y astrólogas. Em, pero bueno, creo que solo me queda Rosario. No sé si quiere comentar o puede escribir en el chat también, si hay algún... Gracias, Tami, por por contar. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, buenísimo.
Yo soy Ro, utilizo pronombres neutros por las dudas, siempre en la introducción. Y bueno, yo conocí la astrología gracias a mi mamá, que es astróloga desde que yo soy bastante chique. Así que de alguna manera, lo que yo entiendo que hace un astrólogo o lo que significa ser astrólogo es es como ser un poco un artesane, pero con herramientas más simbólicas y desde el lenguaje para ofrecer nuevas formas de mirarse a UNE, por lo menos con el acercamiento que tuve yo con el tema de la carta natal, la revolución solar y esas cositas. Y bueno, después como te había comentado Alex, me interesa muchísimo esta oportunidad también de poder leer como la realidad social, los contextos sociopolíticos. Me parece algo súper novedoso y es lo que más me llama la atención. Y no sé si había otra de las preguntas. Em, no, bueno, y o sea, un poco bastante eso. Y recién en lo que hablaban, soy trabajador y social y en el rol del trabajo social hay algo como del indefinido, que la verdad que sentí que resonó un montón con esto que decías recién de los astrólogos. Así que bueno, me da como cierta alegría saber que sigo más o menos por la misma línea. Así que bueno, eso como para compartir algo. Es, agradezco ahí a Rosy que comentó un poco esto, bueno, del rol de la sociedad también, de cómo puede colaborar dentro de la sociedad. Toda profesión elabora algo para la sociedad. No hay ninguna profesión, cualquiera sea, la del abogado, del médico, no sé, tanto el que se dedica a ordenanza, como todos ejercen un rol en la sociedad. Y es interesante esto de ser, me gusta mucho que contó un poco de artesano con herramientas simbólicas, que también apareció en lo que contó Silvi y lo demás. Vamos a dejar abierto esto, no hay una respuesta correcta, no había para responder esto, sino que era una apertura a preguntar cosas. Sobre todo para que pensemos en el rol y en la profesión, más allá de que nos quede un camino, que vaya a saber cuál es el recorrido que hacemos, o cuáles son nuestros motivos, ya sea por hobby, por interés de ser profesional, por interés de autoconocimiento, por interés de aprendizaje o curiosidad. Todos los caminos llevan al mismo lugar, que es lo que sería, cuál va a ser el programa de este año, ¿no? Eh, Voy a comentar un poco qué vamos a ver durante todo el año y vamos a tomar un recreíto de 5 minutos para ya empezar un poco lo que sería la temática de hoy, que es solo entender algo muy, muy, muy importante de base, de base, de base, que es una carta natal, ¿no? Que es una pregunta que nos vamos a hacer hoy en la primera clase, pero la vamos a terminar de ordenar en el final, en el trabajo final, ¿no? La vamos a empezar ahora, pero vamos a ir partiéndola en partes, que son un poco los módulos, y tomándolas. Ahora me voy a poner un poco en modo profe. Yo de oficio soy docente. Yo me recibí en la Universidad Nacional de San Juan de profesor de historia universitario. No soy terciario, porque acá está solo la Universidad de Filosofía. Entonces tuve como 20, imagínense, un montón de materias pedagógicas y bueno, una de las cosas más importantes, un poco de posicionarme ahí. Hay un autor, para no ponerme pesado, Vygotsky, que es un autor que yo sigo mucho en lo que es la teoría educativa, que me gusta mucho más. Piaget, pero soy más vigotskiano. Él habla de que en realidad aprende cosas o saberes que vienen todos juntos y mezclados y desordenados, y después en parte los vamos separando para después volverlos a integrar. Acá apareció mucho eso de Geo, por ejemplo, contaba, o también Tamara, también de dividir en partes, ¿no? Cosas, pero lo difícil es el poder integrarla, que es un poco el trabajo del aprendizaje o de la integración, ¿no? Que las cosas puedan tener correlaciones entre ellas, pero primero hay que hacer una tarea de desarmarlas en partes
para poder ir mirando de a poquito y en detalle a cada parte para después poderlas volver a juntar. Y ese va a ser mi fundamento pedagógico por el cual yo voy a enseñar estos módulos y por los cuales están planificados, ¿no? En el módulo 1 vamos a empezar con lo más básico, que son como los 4 pilares, los 4 elementos, que son los elementos, y con la complejidad que traen, porque no es tan fácil saber todos los elementos. Uno pensaría que es fácil, pero en realidad son los que más contenido después intelectual, metafórico, interpretativo ofrecen para poder leer muchas cosas más fácilmente de la carta natal. Después vamos a ir de lo básico, vamos a ir a las modalidades, que es una forma de dividir a los signos. Por eso ahí están, bueno, lo cardinal, fijo y mutable. Y después las polaridades, que las polaridades son los elementos o los dark side que tiene cada signo en su forma con su eje complementario, ¿no? Para el último, sí, después en el segundo módulo vamos a ir recién a entrar a los signos zodiacales, donde vamos a poco diferenciar entre signo y constelación, que es algo que después van a retomar en Astronomía 1. Y la diferencia entre tropical y sideral, que es, por ejemplo, vamos a jugar con ciertas aplicaciones. Así que bueno, si no tienen espacio en el celular, ya de última váyanse descargando el Stellarium o alguna aplicación para ver el cielo hoy, eh, justamente para poder hacer esta pregunta entre lo tropical y lo sideral. ¿Por qué el signo no está en el lugar que me dice la astrología? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una cosa me dice dónde está el sol? ¿Y por qué cuando yo veo en las cartas natales o en las interpretaciones no me sale lo mismo? ¿No? Son argumentos muy importantes y uno de los argumentos por los cuales la mayoría de los astrónomos o la comunidad científica anti-astrología, porque hay comunidad científica que no tiene problema con la astrología, pero hay mucha fuerza en esto que es, yo les venía diciendo, de que nosotros siempre estamos jugando con que lo que hacemos es mentira, no sirve, está fuera de la ciencia, no es verdad, no construimos verdad, no construimos saberes, y entonces es muy fuerte cómo tienen que ustedes estar armados o armadas, ¿no? En el futuro para poder diferenciar por qué responder estas preguntas, ¿no? En el módulo 3 veremos los planetas, sobre todo las regencias, dispositores, significadores. No se preocupen, eso lo vamos a ir viendo de qué se trata, pero principalmente vamos a analizar todos los planetas desde los personales hasta los transpersonales, viendo cuáles son sus domicilios, sus caídas, cómo se pueden regir en una carta, cuál es el que es más importante en una carta o no, cómo se significa, los significadores hace referencia, por ejemplo, a que yo, no sabiendo nada de astrología, perdón Silvi por hacerte aburrir. Eh, yo, por ejemplo, quiero preguntar algo en la carta de trabajo. ¿Cuáles son los significadores? ¿A qué cosa tengo que ir a mirar para ver el trabajo de esa persona, la profesión? Yo quiero ver no sé, cómo le va a ir en salud. ¿Cuáles son los significadores de la carta? Que no son solo un planeta, sino varias otras cositas más que me hablan de ese tema. ¿Dónde está eso? No sé, me habla de un problema con la hermana. ¿Dónde veo el problema con la hermana en la carta, no? La carta va a tener una capacidad enorme de responder todas las preguntas de la vida de la persona, pero eso no es tan fácil si no aprendo todos los elementos de la carta y a dónde está ese significador. Un poco para resumir. Después el módulo 4 es ascendente y sistema de casas, medio cielo, fondo de cielo y descendente. Esta parte es muy importante porque vamos a aprender la matriz de los ascendentes y cómo categorizar el orden del sistema de casas en una carta, ¿no? ¿Por qué tiene esta casa? ¿Dónde le cae tal? O cosas que se han ido sistematizando en el tiempo, porque hay 12 ascendentes, como hay 12 soles, y los 12 ascendentes crean las casas que tienen las cartas, ¿no? Las matrices de casas. Después al final, que es el último módulo, vamos a ver aspectos astrológicos, fluidos y tensos, pero acá solo nos vamos a quedar en el resto lo vamos a ver en el nivel 2 que es configuración planetaria. Pero acá nos vamos a quedar en saber en particular cómo se calcula cada aspecto, cómo se informan, de qué manera, cuáles son, cómo se miden. ¿Qué pasa si yo supuestamente este me cae acá y este debería ser sextil
o trígono, pero hace cuadratura, los grados, las orbes de aspectos, cómo se miden, cómo se calculan, etcétera. Yo trato de quedarme mucho en el tema de aspecto porque es un tema muy importante que sirve mucho para pasar al nivel 2 donde se analiza tránsito y sin saber de aspectos bien, no se puede saber tránsitos. Básicamente porque los tránsitos no son nada si no hacen aspecto a las cartas de las personas. Entonces, si yo no conozco la base profunda sobre aspectos, no me puedo ir al otro tema que es tránsito, revolución solar, etcétera, ¿no? Esos temas, el tema de aspectos, bueno, casas, planetas, etcétera, obviamente, pero el aspecto es un puente muy necesario para el resto de las técnicas, como la técnica de tránsito, de ciclos planetarios eh, y de, eh, y de revolución solar. Gaby, levantaste la mano. Sí, quería preguntar, con respecto a lo que estás diciendo de todo lo que se va a ver en primer año. Nosotros al terminar el primer año vamos a poder interpretar entonces una carta natal. Perdón, no, ¿Sería se ese el me objetivo? entrecortó. Ah, al finalizar el cursado del primer año, nosotros vamos a poder interpretar lo que es una carta natal. Vas a poder identificar todos los elementos de una carta y algún tipo de interpretaciones vas a poder hacer, que es el trabajo final, digamos. ¿Sí? Ok, Ahora, ok. que vos, la configuración planetaria te va a dar un extra porque te va a permitir entender la mayoría de las cartas y con toda esta información ya vas a poder identificar y interpretar cartas natales. En las dos, en realidad, ¿no? Porque el tiempo es un tiempo que tenemos unas vacaciones, se queda medio corto y hay cosas que a veces hay que masticar. Vamos igual, yo tengo una propuesta con esto, que es cada 3 meses hacer una revisión de temas y volver a practicar, ¿no? Que es algo que yo le llamo como el periodo del Mercurio retrógrado. Ahí que salió ese tema, el famoso Mercurio retrógrado, del cual, lejos de significarse que va a volver tu ex, que es una de las cosas más, no entiendo de dónde lo sacaron, pero pegó. De última tendría que ver con Venus retrógrado, no con Mercurio, pero bueno. Em, en realidad, Mercurio retrógrado tiene que ver con volver a repasar lo que ya he aprendido y mirarlo otra vez y estudiar. De hecho, en la escuela se toma examen cada 3 meses. Se desarrolla clases 2 meses y al tercero se repasa. Eso es algo que se sabe hace un montón en el mundo educativo y como Mercurio rige la educación, el aprendizaje, el sistema de aprendizaje en todos los ámbitos. En realidad, Mercurio retrógrado es una oportunidad para revisar. Entonces, a veces, cuando hay contenidos muy densos, que hay que leer bastante, está bueno repasar en el tercer mes, que es el Mercurio retrógrado. En dejar de ir a lo directo, que es aprender, 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 tragarme saberes y volver a repasarlos, ¿no? Yo tengo esa propuesta que me sirve bastante en el término educativo. em, Porque a veces no hay que estar aprendiendo un tema, solo hay que volver a leer los otros, ¿no? Más allá de que yo no les voy a hacer parciales, sí vamos a tratar de mantener un nivel que es más parecido a un terciario o universitario, ¿no? No es parecido a una secundaria, ¿no? No es una prueba, ni es una obligación, pero sí vamos a mantener un estándar alto. Voy a tratar de hacer evaluaciones más dinámicas, ¿no? Que son evaluaciones por Google Doc, Form, que tienen como actividades que se pueden hacer, o preguntas, o consultas, o puestas en descripciones, o múltiple choice, vamos a hacer la dinámica, pero siempre va a haber una oportunidad de revisar. Y otras oportunidades que son de práctica, ¿no? Clases particulares que solo se dedican a poner en juego a los saberes. Esto es muy importante porque la astrología no es solo saberme todos los libros, pero tampoco solo es practicar, porque sí hay veces que hay que leer los libros, ¿no? Entonces, vamos a tratar de darnos espacio para que ustedes puedan leer autores, para que puedan evaluar las cosas que ya han aprendido, para que puedan practicar. Vamos a tratar de darle espacio a esas tres actividades, ¿no? Em, pero vos me decís, vas a salir
de primer año, ya sabiendo leer cartas súper fluido, yo no es la propuesta. Por eso la propuesta al principio es identificar todos los elementos, ¿no? Ahora, la práctica es más larga. Eso está más enfocado porque hay veces muchas cosas que dentro de la carta no están explicadas, sino a través de los tránsitos o de las progresiones o otros temas. Me gusta mucho esta pregunta porque, por ejemplo, vos pensás, Gaby, vos hacerle la carta a una persona de 15 años y hacerle la carta a una persona de 50, ¿no? En términos, lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo vital, con los tránsitos que le han pasado, con las etapas de la vida que están, son distintas. Entonces, la carta natal se termina quedando media corta a veces si no hay como una lectura de los ciclos de las personas psicológicos. Si yo a una persona le hago la carta a alguien de 15, por más que yo sepa interpretar todo, pero no tengo la base de los ciclos planetarios que está pasándole, la base psicológica, porque nosotros acá estamos orientándonos a una astrología psicológica, ¿no? De que un niño de 15 años necesita rebelarse con la autoridad, va a tener conflicto con los padres, o sea, un montón de cosas de lo que tiene que ver con el desarrollo de la adolescencia. Y yo le quiero exigir que actúe como una persona de 50 años y es muy probable que mi análisis de cartas no llegue a ningún buen puerto. Por más que yo me sepa de memoria, tiene Marte en Cáncer en la casa 8 y esto. Aunque yo sepa de memoria lo que significa, si no leo el contexto psíquico y evolutivo de esa persona en su tiempo y en su espacio, es muy probable que no la pueda aconsejar, ¿no? No puede hacer esta tarea que es el rol del astrólogo, que es aconsejarle, guiarle, darle herramientas en el contexto, ¿no? Y muchas veces, dentro de la astrología, del ejercicio como oficio, pasa mucho eso, que se cree que es lo mismo leerle a alguien de cualquier edad, es lo mismo, la carta es como algo universal. No, lo que le sucede a la carta es lo mismo que nos sucede a nosotros, la vida, el tiempo, el desarrollo, ¿no? Entonces, hay ciertos tejidos que necesitan como más capitas para que lleguemos a interpretaciones que son como, ¡pac!, adecuadas, concisas. Ahora, sí la idea de identificar todas las cosas que ustedes las puedan poner en correlación, ¿no? Entre ellas, en conectadas, porque al fin y al cabo los aspectos son el elemento que se aprende siempre al final por un motivo, siempre en el primer año, ¿no? Porque es el único que conecta todas las partes de la carta, porque piensen que un aspecto conecta un planeta con un signo, con una casa, con otro planeta con un signo, con una casa. Los pone en relación entre ellos. Entonces, estos que acá lo vamos aprendiendo al signo, al elemento, al planeta en separado, el aspecto los junta todo y los pone a dialogar. Y los conectex, o sea, los une entre ellos. De hecho, aspecto significa conexiones. Conectar. En eso sí, ¿no? Pero si ustedes me dicen, yo no les puedo ofrecer algo para que nada, después termine fallándoles, ¿no? Eso soy sincero. En un año nadie puede, o sea, les soy sincero porque ustedes vienen también de cursos o vos has hecho cursos antes. No es humanamente posible que una persona en un año aprenda a interpretar fluidamente. No es, de hecho, si alguien te dice, hacete un cursito de 6 meses de astrología, es muy probable, o de 2 meses, es muy probable que no, o que te quieren vender esos fast food, dale, aprende, vení, te enseño. No se puede, porque no da el tiempo. No da el tiempo psíquico, emocional, de lo que sea, para que esas cosas sucedan. Por eso, en general, institutos como el CABA, Casa 11, no sé, institutos que tienen como un montón de trayectoria en la formación de astrólogos y astrólogas, tienen formaciones mínimas de 3 años. No, no hay manera de que eso suceda antes, ¿no? Con diferentes profundidades, orientaciones o mirada, lo que sea. Y aún así yo llevo 10 años aprendiendo astrología y aún así hay cosas que yo no me las sé bien y no las manejo bien. Técnicas ya muy avanzadas, no sé, muy complejas de arco solar, no sé, como descensiones, ascensiones, no sé, que maneja gente. Yo todavía no las aprendo y llevo 10 años dentro de la astrología. Entonces, si usted me dice, yo le soy sincero, mi recorrido tardó 5 años para que yo pudiera leer bien cartas.
Pero bueno, a mí me pasa que yo soy autodidacta. A los autodidactas nos cuesta un montón más llegar a los lugares que a alguien que estudia en el Instituto Cava, donde tienen años y años de trayectoria enseñando y aprendiendo a aprender, ¿no? A enseñando a aprender, ¿no? Em, entonces, yo no puedo prometer algo que no es real y que no es humanamente posible, ¿no? Pero sí, la propuesta y como mi responsabilidad es que ustedes puedan leer todos los elementos simbólicamente y ponerlos en juego. Yo más de eso en primer año no les puedo ofrecer, pero siento que es también algo que pasa mucho, ¿no? Como que queremos llegar muy rápido y a veces las cosas se tardan un poquito más. Em, pero nada, la propuesta está un poco ahí, no sé si te respondí la pregunta o qué tenés eh, para aportar respecto a eso, respecto a tus expectativas, Gaby. No, yo porque miré esto y dije, pero acá tengo todo para la carta natal. ¿Qué voy a ver en segundo y en tercero? Pero no, Falta un la montón para la astrología sé carta que, natal, decís. ay, me parece que está todo. Pero bueno, es la sensación, ¿no? Porque sí, pero a la vez sé que la astrología es un mundo inmenso y que uno mientras más se mete, más parece que necesita aprender, ¿no? Así que, no, nada, me encanta todo lo que se va a ver en primer año. Me parece lo fundamental. Pero bueno, esa es mi Bueno, opinión. la idea es que acá vas a tener la base, seguro, ¿no? Que eso que vos buscabas un poco de estructura. Yo, ahora, para terminar, antes de irme al recreo, me presento yo, presento un poco mi historia para responder estas preguntas. Em, para mí, ser astrólogo es poder tener un lenguaje más para poder entender al mundo de todos los que hay. Yo un poco lo entiendo así. Con todo lo que me ha pasado a mí como astrólogo, me he tenido que a veces sacar los lentes de astrólogo para poder mirar la realidad de una manera menos astrológica. Me encanta tu sinceridad. Bueno, gracias. Eh, Porque a veces me desconectaba mucho hablar con gente que no sabe nada de astrología, todo el tiempo astrología, les cuento un poco qué me ha pasado. Y en otros contextos entender que es una herramienta más que tengo para mirar, como no sé, ha sido por ahí el arte, ha sido la historia para mí, o ha sido otro tipo de cosas, o lo psicológico, o las ciencias sociales. Me voy sacando lentes de lenguaje para interpretar el mundo que es tan vasto y complejo como el universo, que mis palabras o las lecturas o los enfoques que tenemos en el mundo siempre terminan cortos. ¿Qué es lo que hacemos? Creo que un poco lo fueron nombrando acá. Para mí tiene que ver un poco con dar herramientas, y ese es el mismo rol también, dar herramientas distintas a la que ninguna otra disciplina puede dar. Nosotros tenemos como herramientas los símbolos, la historia que nos avala de interpretaciones desde el cielo y cómo influye el cielo en nosotros, pero no porque específicamente nos haga algo el planeta y me dice a mí que yo voy a hacer de tal manera, sino porque nunca estamos desconectados de lo que pasa en el cielo, porque gobierna el día y la noche, mis horarios de trabajo, del lunes, las temporadas, cuando es invierno, cuando es verano, controla todos los astros y el planeta Tierra y la relación que tiene con el Sol y con los otros planetas y la gravedad. Básicamente nos enseña a entender las temporalidades, nos enseña a entender cuáles son los tiempos adecuados o los tiempos que no. Algo que a mí siempre me ha fascinado durante toda mi vida ha sido el tiempo. Yo soy un enamorado del tiempo. Por eso estudié historia, ¿no? Y para mí que la astrología venga a ofrecer una posibilidad de entender cuáles son los tiempos así de vacas flacas y los de vacas gordas, para decirlo así de una manera más conocida, es muy necesario, porque yo siempre me pregunté cuando estudiaba historia, ¿por qué acá pasó esto y no pasó lo otro? Lo que me fue a dar las respuestas era porque me faltaba un sabercito más, era la astrología. Por tal planeta, por tal ciclo, por tal situación, por tal época, ¿no? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa en este momento y no en otro? Antes ni después. Porque acá, esa pregunta que a mí me fascina, ¿por qué en este tiempo y no en otro? La responde la astrología. ¿Por qué ahora yo veo esto y no antes?
lo responde la astrología. ¿Por qué ahora noto esto? Lo responde. Ahora, ¿eso quiere decir que no se llegue a los saberes o al aprendizaje por otros lugares? No es verdad. La gente aprende igual, sin astrología o no. Pero sí tiene un rol muy preciso de entender las temporalidades. Para mí, más allá de un lenguaje, es un lenguaje del tiempo, ¿no? De la temporalidad. Eh, y bueno, un poco esa es mi propuesta, ¿no? Siempre voy a estar como muy atravesado por la historia, voy a estar muy atravesado por las ciencias sociales, no me puedo sacar como ese lastre que vengo trayendo medio academicista. Yo estudié especialización en la enseñanza de las ciencias sociales, también una maestría en políticas sociales, estudié mucho en la universidad. Después dejé todo eso por la astrología, de la cual, nada, me resolvió un montón de cosas, pero es algo que no me puedo eh, sacar de mis lecturas o de las realidades. eh, y conocí a la astrología como todo, creo que la conocí. eh, yo tenía una mamá bruja, ahí como contaba Geo, yo también vengo de una mamá bruja, y una abuela también, medio de descendencia ahí, medio de brujas. em, que en mi casa no faltaba el horóscopo de Ludovica Squier, no faltaba la revista, ¿cómo se llamaba esta revista de esotérica que hubo, que te la enviaban a tu casa? Ay, se me va a ir el nombre. Infinito no se dejaba de ver en mi casa, no se dejaba de ver todas ese tipo de cosas y todo ese universo, a ver si alguien se acuerda de la revista. Predicciones. No, muy interesante, me parece que es más de la generación más, yo ya era. Claro, bueno, ahí, ¿no? Brisabuela Bruja, dice, yo la leía cuando tenía 9 predicciones, estaba en mi casa, y fíjense cómo se llama la revista, Predicciones, aparecían todos los signos, era una cosa que se suscribía a uno y te llegaba ahí. Obviamente tuve mi rebeldía en mi adolescencia con mi mamá y me rebelé contra ella, contra sus creencias y me quise volver más científico que el Papa, ¿no? Y miren cómo son las vueltas de la vida, que terminé en la astrología, ¿no? Muchas cosas se las debo a mi mamá para favor y en contra, ¿no? Porque mi mamá tuvo un delirio medio New Age en una época y yo encima estudiaba historia, entonces estaba como en esos delirios medio New Age de no sé, vamos a pensar en esto típico, que es la gente vibra bajo, por eso es pobre, no sé, esos delirios New Age extremos, y obviamente me ponía ella ante esas cosas, pero me acuerdo que a mí me empezó a ir muy bien en AstroCat justamente por tener tanto saber de lo que no me gustaba de esos discursos y ofrecer como otra cosa, otra mirada dentro de, bueno, esto puede dialogar, pero no necesariamente tenemos que decir todas estas frases terribles sobre esto, se puede hacer otra cosa, esto es igual valioso. Y bueno, ahí me conecté un poco más con esas herencias. No me considero brujo para nada, sí me considero astrólogo. Somos una parte de ese mundo, sí, y tenemos mucha conexión con eso, sí. No somos lo mismo porque hacemos cosas distintas, pero nada, respeto mucho también el oficio de bruja, de tarotista, de vidente, etcétera, ¿no? Em, Son roles importantes, volvemos a esto de los roles que generan los oficios, las profesiones. Yo soy bruja y literal laburo de eso, bueno, ahí tenemos una laburante bruja, súper sentencioso todo. Es difícil estar acá hablando sin, viste, como es difícil estar en este mundo sin caer en extremos, ¿no? Es un desafío y es un laburo constante, no es algo que se va tan sencillo, ¿no? Y sobre todo, para terminar un poco del rol que tenemos, y a veces tenemos muchísimo poder. Y yo quiero terminar un poco con esto. Nosotros podemos definir cómo se va a sentir una persona el resto de su vida, ¿no? Podemos marcar mucho la vida de alguien, como la de Gaby. Esta niña tiene ascendente en Acuario, pero en otras ocasiones nunca vas a poder ser inteligente porque tenés Mercurio retrógrado. Y yo puedo hacer una sentencia muy grande sobre la vida de alguien
al principio y no poder entender quizás el poder que tenemos. Entonces, mientras más conscientes somos del rol que cumplimos y cuál es nuestro espacio de poder en la vida de otros, porque cuando analizamos la carta de alguien más que no es nosotros mismos, podemos marcarlo mucho si somos tan sentenciosos, tan juiciosos o poco éticos en nuestros planteos. Entonces, siempre va a haber, por eso en segundo año, que va a ser el año que viene, aparece filosofía y psicología, y en filosofía vamos a ver ética, ¿no? Con un filósofo. Porque estas cosas son muy importantes y nuestro rol es valioso porque podemos marcar la historia de vida de alguien por siempre, porque nos metemos en la vida más profunda de ella. A la medida que aprendemos más a leer carta, como dice Spider-Man, un gran saber es una gran responsabilidad, un gran poder es una gran responsabilidad, y podemos marcar. Por suerte, quizás tenemos historias lindas de encontrarnos con buenas experiencias de astrólogos y astrólogas que nos han hecho la carta. Pero se van a encontrar que hay muchas malas experiencias también en el ejercicio de la profesión. No porque la profesión sea mala en sí o te propone que vos actúes de esta manera o de la otra. Ya sabemos, una cosa es la astrología, otra cosa es los astrólogos y astrólogas que son ejerciendo esa profesión. Em, pero bueno, este es un tema también importante del poder que podemos tener en marcar la vida de lo que le decimos o lo que le aconsejamos, ¿no? Lo que hablamos o cómo encaramos ciertos problemas, porque a nuestro espacio va a venir una persona que se acaba de separar, o que se ha ido de la casa de los padres, o que se ha peleado con la familia, o que tiene una enfermedad grave o terminal, o va a venir una persona con una crisis muy grande consigo misma. Van a venir muchísimas personas y vamos a ejercer un rol que es muy importante y que va a tener que ver con nuestra profesión. ¿Qué pasa dentro de una sesión? ¿Qué pasa dentro de una lectura de carta? No es solo saber bien la teoría, sino también ver qué es el mensaje que hacemos con esa información y cómo se la transmite a los otros, ¿no? Y ese es un espacio de mucho poder. Eh, yo lo vivo constantemente porque trabajo de eso, ¿no? Como, y hay equivocaciones, y hay aciertos, y hay veces que nos sale mejor que otras, pero es un lugar muy importante el que ejercemos cuando le hacemos una carta a una persona y lo que le decimos de su vida, de su intimidad, de sus procesos. Em, entonces, un astrólogo y un astróloga es un excelente comunicador y un gran interpretador. Siempre teñido por la ética, por la ternura, por el cariño y por el objetivo de hacer crecer al otro, ¿no? De generarle bienestar, darle una mejor salida, una mejor oportunidad, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar que eso no siempre pasa. Eh, pero bueno, bueno, le vamos a dar un recreíto. Volvemos a las y 27 para que vayan al baño, arreglen para ver lo último.
Bueno, vamos a empezar con la carta natal, que era el tema que a mí me interesa tomar en la primera clase, pero la vamos a ir desarmando, como les dije, como la propuesta. La vamos a ir desarmando en pedazos para poder irla aprendiendo para que después la podamos otra vez unificar, ¿no? El sistema de aprendizaje en nuestra mente es medio así. Vamos desde de lo grande y lo completo para poder después desenmarañarlo y convertirlo en pedacitos y después volverlos a juntar. Esto está muy asociado en la astrología con el proceso de Virgo, Mercurio y Neptuno, Piscis, ¿no? Que es la totalidad de todo que es Piscis, que es el último signo, la integración completa y la fragmentación en partes para el aprendizaje, que es más mercurial, más geminiano, virginiano, ¿no? O sagitariano, geminiano. La actividad que estos cuatro ejes o estos conjuntos de signos están muy asociados con el sistema de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros preguntamos qué es algo que nos debe haber pasado en una juntada con amigos o con amigas, ¿qué empezamos a decir? ¿Y tu carta natal? Ah, no la tengo, no la sé. Pasame estos datos. Y acá la pregunta que vamos a hacer es ¿por qué necesitamos esos datos? ¿De dónde, para qué sirven esos datos? ¿No? ¿Por qué yo le pido a mi amiga que le quiero hacer la carta para saber algo de ella? Le pido la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar donde nació. Necesito esos elementos. Bueno, su nombre también, ¿no? Pero bueno, la fecha de nacimiento con el día, mes y año determina los signos zodiacales y que están en ese momento los planetas y el momento del nacimiento. Es decir, que gracias al día vamos a poder automáticamente suponer el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, los otros planetas, ¿no? Nos vamos a quedar ahí. Y a veces va a haber una duda, porque yo a veces puedo ponerle un día, no sé, de nacimiento y que la luna esté, si no tengo la próximo elemento, que es la hora de nacimiento, puede ser que la luna esté cambiando y que sea otra luna, y no sea la luna de ese día, ¿no? Sino de hacer el horario. La luna, por ejemplo, tiene un ciclo de 2 días y medio en cambiar de signo. Es muy rápida, es uno de los planetas más rápidos. El otro punto más rápido de todo es el ascendente. Esa precisión del horario exacto la necesitamos justamente para poder saber la luna con precisión y el ascendente. La luna a veces es una certeza, porque por ejemplo, si yo busco la luna de una persona y está en el grado 7 de, no sé, de Tauro, la luna, no ha cambiado en el día seguramente porque está el primer día que entró ahí. Y le faltan 2 días y medio, no voy a poder negar esa luna. Pero ahora, si en los 2 días y medio de la luna la persona nació en el día y medio, en el medio, puede ser que tenga otra luna. Entonces yo igual voy a tener que ir a la hora exacta de nacimiento. Esa hora exacta también mide los ascendentes. Los ascendentes son las ascensiones del Sol durante el día. Cada 2 horas va ascendiendo 2 grados, ¿no? Que son las 2 horas que dura cada ascendente. Es decir, cada ascendente en 24 horas del día se divide en 12 y son 2 horas cada uno. Es decir, que si yo no tengo la hora y la persona está a en el cambio de un ascendente al otro, no vamos a saber cuál es su ascendente, ¿no? Y el ascendente también divide el sistema de casas y la organización de esas casas, porque entonces su casa 1, que es su ascendente, le va a caer ahí, ¿no? En un signo o en el otro. Depende el día. Entonces, la hora de nacimiento es muy importante para el ascendente. Y ahora, el otro elemento, que es el lugar de nacimiento, lo que mide la longitud y la latitud. Esta longitud y latitud está profundamente relacionada con la hora de nacimiento también y las ascensiones del sol o de la luna, ¿no? Vieron que siempre está ese chiste o ese meme de en Australia ya es año nuevo, ¿vieron? Entonces, si yo nazco en Australia y mientras que acá son no sé, las 2 de la tarde del 31 de enero y allá a las 2 de la tarde ya es el otro año,
yo acá puedo variar, hasta le puede variar la luna, le puede variar las casas, le puede variar el ascendente, todo puede variar, ¿no? Porque esas ascensiones son distintas en diferentes partes del planeta, por eso la longitud y la latitud. Ustedes saben que nuestra Tierra se achica hacia los polos y se agranda hacia el ecuador, porque es ovalada. Entonces, en ciertos periodos, la extensión del planeta es mucho distinto, tiene otros grados que en otros lugares, ¿no? Hay toda una teoría que ya lo vamos a ver cuando vean astronomía, cuando veamos ascendentes, eso es un tema, pero lo dejo ahí como curiosidad. Pero en lugares como los polos, como el Polo Norte, ¿no? O en el Polo Sur, hay ciertos ascendentes que no existen si no cambiamos el sistema de casa, porque nunca la ascensión se mantiene en el mismo lugar. Se los voy a explicar concretamente. Saben que en el norte, en el Polo Norte y en el Polo Sur, hay 3 meses de noche, ¿o no? O hay un mes entero de día. Y eso quiere decir que la ascensión de la luna o del sol no son equitativas. Entonces, muchos ascendentes nunca logran ascender. Entonces, ahí me pregunta qué son casas. Lo vemos ahora. Eh, Geo, lo vemos. Termino la idea. Em, Hay mucha gente que no va a tener un ascendente, por ejemplo, en Piscis, porque la ascensión nunca llega hasta ese lugar. Se junta tanto la ascensión del sol, que es el amanecer, nunca amanece, siempre es de noche. Entonces nunca el sol puede pasar la barrera del amanecer, que es el ascendente, ¿no? Después, el medio cielo es el cenit, que es el mediodía, el atardecer, que es el descendente, y el fondo del cielo es la noche más profunda, ¿no? Esas cosas no se pueden medir si no tenemos la longitud y la latitud. Entonces, ¿cómo usamos cada dato? La fecha te da la posición de los planetas, la hora te permite con precisión el ascendente y la distribución de las casas, y la ubicación justa nos da el cálculo de la realidad de los puntos de los planetas. Es decir, que yo, si hubiera nacido en otro país, en Australia, yo, la misma persona, nazco en el mismo horario, el mismo lugar, pero en otro país, mi carta puede ser distinta. Esas técnicas son muy importantes para más adelante, que es la relocalización de carta, revolución solar, etcétera, porque esas cosas influyen donde estamos, la ubicación. Entonces, tenemos la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Son cosas importantes. Pero bueno, para responder tu pregunta, para que tengas el primer acercamiento, vamos a hacer lo básico, lo más básico de lo más básico, que es sacar nuestra carta natal, ¿no? Vamos a ir a la mejor página gratuita que hay actualmente. No les voy a recomendar ninguna otra. Les voy a decir, no vamos a trabajar con otra, a no ser que tengamos los programas como el Meridian o el AstroWorld o alguno de otros, pero no vamos a usar ninguna otra página más que astro.com para aprender astrología. Entonces nos vamos a amigar con esta página, muchísimo nos vamos a amigar con esta página. Sé que al principio cuesta porque está en inglés, no está traducida, puedes bajarte alguna aplicación que te la traduzca al español, pero hay que aprender un poco cómo se usa. Bueno, vamos a entrar a esta página que se llama astro.com, no es astros, es astro.com, porque astro.com cuando la pones mal sale una página de béisbol de Estados Unidos, me ha pasado, así que es esta, ¿no? Sin la S. Acá hay varias opciones, pero no nos vamos a quedar mucho, hay mucho más que explorar. Por ejemplo, acá tiene Current Planet, que te cuenta la carta de hoy, dónde están los planetas en la actualidad, los tránsitos actuales, ahí lo podés ver. Pero hay acá uno especial que es el que más vamos a usar, que es cartas y cálculos, ¿no? Vamos a ir acá. Acá hay una opción que dice, bueno, dibuja tu carta, tu ascendente, pero solamente vamos a ir a extra, que se llama la segunda, extensa selección de cartas. Bien. Y acá te van a salir las opciones, ¿no? Acá está la mía, está la de Argentina. Vamos a la de Argentina. Yo acá podés tener la opción de guardar varias. Miren mi,
Milei, Japón, Asunción de Milei, no sé, etcétera. 25 de mayo, miren la mía, ¿no? Y la mía también ahí a la mano, ¿no? Vamos a poner la de Argentina, ¿no? Y acá, en esta que es el tipo de carta, vamos a ir, tenemos varias opciones, ¿no? Pero vamos a ir a la más simple de todas, porque acá están casi todas las técnicas que se pueden usar. Sinastría, carta compuesta, natal con tránsito, progresión, revolución solar, arco solar, progresión dracónica, relocalizada, etcétera. O sea, un saber especializado, como por ejemplo el tercer nivel, puede manejar una cantidad enorme de este tipo de cartas, ¿no? Como es ya manejar todos los tipos de cartas. Pero la base siempre es la carta natal. No se puede calcular ninguna de las otras sin la carta natal de la persona. Entonces, es la base base. Acá ponemos carta natal. Y te salen los estilos. Yo en general uso la que es un estilo de por default, dice acá. Y cuando quiero empezar esto, esta data sirve si yo quiero hacer tránsitos o quiero ver la carta de la persona en el pasado. O sea, quiero ir a ver a su 2024, puedo ir pero en realidad te va a dar por default el momento actual donde estás. Entonces vas a llenar los datos, por ejemplo, si quisieran llenar de nuevo datos, acá le pide el nombre, lo último no es opcional. Acá podríamos hacer un debate de género, poner femenino, masculino, evento other. Si no se siente identificado con ninguno de estos, pueden poner evento y no va a pasar nada, no modifica absolutamente nada. Esta opción acá sirve para eventos como, no sé, yo veo el 25 de mayo. Puedo poner eventos. Bueno, acá ponen lo que venimos hablando. La fecha, el mes y el año, la hora exacta, el país y el lugar de nacimiento, ¿no? Y les va a permitir entrar. Ahora yo tengo cargada esta. Vamos a ver a la carta. Aprieto y me sale esto que es todos los elementos que veníamos hablando. ¿Qué es una carta natal y cuáles son sus elementos, ¿no? Nosotros acá tenemos un montón de elementos que se juegan, ¿no? Tanto dentro del círculo, con los planetas y las casas. Si vos me preguntabas qué eran las casas, nosotros estamos parados acá, esta X que está acá, la persona está parada ahí, en esta X. A esa persona que está parada en esa X, sabemos dónde está parada porque es el lugar donde se dio. Esto puede pasar con una persona, con un país. Miren lo que yo les estoy mostrando con Argentina. Argentina no es que nació, los países no nacen como las personas, pero sí se fundan en lugares. Por ejemplo, la Argentina firma su declaración de independencia en Tucumán, Argentina. Entonces, su lugar donde está parado para su nacimiento es en ese lugar del mundo, en esa provincia de la Argentina. Ahí donde está parada. En función de eso, Gaby, decime. Sí, perdón. Eh, Encontré la página, acá la estoy buscando de mi celu, y estoy buscando cómo entras a la carta. Esto va a quedar grabado para que yo después lo vaya Sí, viendo sí, por paso a supuesto. paso. Queda grabado en la página Bien, web bien. para que después la vean. Yo les voy a mandar por privado, por mail a cada una, su usuario con su contraseña para loguearse a la página. Es una muy buena pregunta. Bueno, Pero bueno, sí, porque yo desde el ahora celular, fui como si intenté seguirte, pero no encontré, me perdí y digo, bueno, si después lo veo, veo bien cómo entrar a la carta. claro, los celulares en general son distintos, cómo se ven en el celular, que acá seguramente te va a pedir que te Ah, logues, por algo que eso. no te comenté, es decir, que te logues, que pongas tus datos para generar esto que se llama el logueo, ¿no? Ah, Que quién es el perfil, ¿viste? Hola, Alex, acá. El perfil te lo va a pedir primero y después te va a dejar buscar la carta, ¿no? bien, bien. Creo que en el celular Bueno, sí se ve después en lo hago tranquilo. español. En el celular creo que sí está traducido al No, español. está en inglés. ¿Está Yo en no lo inglés pude también? Bueno, traducir. Sí, no lo pude traducir. ok. Em, pero es una buena pregunta. Yo siempre recomiendo astro.com porque hay páginas como Los Arcanos, como lo demás, que no han actualizado ciertos elementos de la hora. Entonces, los usos horarios van cambiando.
es un problema, eso ya lo veremos más adelante, porque hay países como Chile, por ejemplo, que cambian de horario en el invierno y en el verano. Entonces, ¿qué pasa con esos horarios? Ahora, Astro.com le presta muchísima atención con precisión a esos cambios de usos horarios para poder mejorar el uso de los cálculos. Entonces, ha pasado mucho en Arcanos, en otro tipo de páginas donde terrible, mal lo que sale y los cálculos están mal hechos, los ascendentes, están mal hechos las lunas, cosas que funcionan mal. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que asegurarnos cuando hacemos la carta a una persona es que sea lo más precisa posible, ¿no? Que tengamos eso. De hecho, hay una técnica muy particular que se llama rectificación horaria, que te calcula hasta los segundos, ¿no? Para poder ver y rectificar la hora de nacimiento. Por ejemplo, en mi caso yo me la rectifiqué a mi hora y en la partida de nacimiento salía 12:30 y yo me la rectifiqué y era 12:38. Variaban algunos grados y para algunas precisiones de progresiones, otras técnicas es muy importante el grado, el horario preciso, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos tenemos que asegurar siempre un montón, que es el horario. Pero si la página, el mismo programa que calcula, lo tiene mal cargado a los usos horarios, de acuerdo la división que se hace de usos horarios que son tropicales, que van dividiéndose, puede hacer cálculos erróneos de una carta. Y yo voy a decir, no es que yo me equivoqué, vos me dijiste bien la hora, la página me salió esto y hay mucha gente que ha interpretado cartas, ha ido a hacerle sesión a personas con cosas equivocadas, ¿no? Es un tema que vamos a tratar de cuidar, ¿no? De cuidar esa cosa y es muy confiable Astro.com. De hecho, está fundada por Liz Green, una astróloga que es mi astróloga favorita, la admiro profundamente. Liz Green, los Uber, toda la escuela de astrólogos ingleses que los vamos a leer porque son la base bibliográfica de lo que vamos a estudiar. Em, pero bueno, ellos pusieron plata y generaron esta página que es gratuita y ya funciona siempre muy bien. Tiene todo. Pero bueno, lo que estamos viendo, como decía, para no extenderme tanto, es la persona parada acá, ¿no? En este caso, un país. En ese momento, a esa hora, la ascensión del Sol estaba en Libra, ¿sí? El Sol estaba ascendiendo por Libra, por lo cual le dio un ascendente en Libra. Y esa es su casa 1, ¿no? Donde asciende el Sol. ¿Ves? Acá, por ejemplo, Geo, que vos preguntabas cómo reconozco dónde está la casa, que es un tema que cuesta a veces entenderlo, te va a salir al costado de acá, ¿ves? Los numeritos. ¿Ves? Esta porción que vemos acá dividida, que es del círculo, se divide en 12 partes. Esas 12 partes son las casas. Vamos a estudiar un poco las casas, pero en resumen, las casas son espacios temporales concretos donde suceden cosas. No es como el planeta, ¿no? Es el escenario donde me pasan las cosas. Eso se mide por la geografía, por la longitud y latitud. Entonces, a este lado le pasa una cosa, a este lado le pasa otro, acá le pasa otro, y acá, y acá, y acá, ¿no? Son sectores de la vida muy concretos donde están los escenarios, ¿no? Donde nos pasan cosas. Para resumir, un poco ahí. Pero para que la reconozcas dentro de una carta, te van a salir acá. Este es un otro sistema, porque si no está la página cartanatal.es, que también yo la suelo usar, tiene otra relación, suele tener también subidas cartas de famosos o de países, entonces suele usarla bastante. En este caso estoy viendo, por ejemplo, la del Papa Francisco. Fíjate que el tipo de diseño de la carta lo hace distinto, ¿ves? Acá pone el centro, no lo nombra, no lo muestra, y lo pone acá a las porciones de las casas, ¿ves? Pero algo que no va a diferenciar es que cada casa tiene un orden, nunca va a cambiar. O sea, no puedo tener una casa uno en otro lado que no sea en este sector de la carta. Y la casa 2 en este sector, siempre. Ese orden que va, nunca se va a modificar, sea como lo muestre, ¿no? Acá lo está mostrando desde este lugar.
Y acá lo está mostrando desde este círculo, ¿no? Pero el orden es igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 12, ¿no? Y vuelve. Pero bueno, cartasnatal.es es más preciso, o sea, acá tenemos lo mismo que nos muestra astro.com, ¿no? Acá que eso se llama el aspectario. Estos elementos que tenemos acá es el aspectario. Muy importante cuando veamos aspecto lo vamos a aprender. Vamos a aprender todos estos elementos. Y acá está más especificado el grado del signo y el grado preciso, ¿no? Con segundos. En colores, esta línea son los aspectos. Acá dentro de estos vamos a tener los planetas y a su alrededor también tenemos los signos zodiacales. Son los elementos. Acá en la carta del Papa Francisco también tenemos los signos alrededor, tenemos los planetas dentro de estas porciones que son las casas y los aspectos también, ¿no? Nos muestra esto. Después, toda esta lectura, por ejemplo, de polaridades, elementos, que es un poco lo que vamos a empezar a ver. Modalidades, ¿ven? Ahí le calcula que tiene predominio de la cardinal, ¿no? Ya lo vamos a ir mirando. De los hemisferios más importantes que tiene, también vamos a mirar esto de los hemisferios en la cursada. Y acá te da las opciones de qué es lo que querés ver, qué planetas, hay un montón, hoy nuevos, muchísimos más, de los cuales, lo siento, pero no estoy formado ni cerca. De Polus, sí que no estoy formado para eso, así que no voy a poder enseñarles mucho sobre eso. Em, pero bueno, acá también te muestra los grados, las casas en las que está, ¿no? El planeta, el aspecto que hace. Hay otra forma de mostrarte lo mismo. Y acá astro.com te lo muestra, por ejemplo, en este lugar, ¿no? Acá le dice fuego, está en inglés, entonces cardinal fijo mutable y es fuego, tierra, aire y agua, ¿no? También están los elementos de qué predomina. Vamos viendo todos los elementos de la carta, como dijimos, quiero que los vean para después lo vamos a ir separando, vamos a ir viendo todo lo que significa hasta esto, ¿no? ¿Qué es este numerito acá? ¿Qué es esta letra acá? O sea, la idea es que ustedes terminen el año aprendiendo todos estos elementos. Ninguno se les va a ir no sabiendo de qué se trata, ¿no? Todo. Todo eso sí está incluido dentro de este año. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a interpretar profunda, vamos a ver la teoría, vamos a tratarla de poner en juego, vamos a ir en la práctica para el segundo año, estar cada vez más duchos y duchas en esto, ¿no? Em, pero bueno, por los últimos minutos, los últimos 10, sí quiero que se tomen el tiempo para ir a sacar la carta, si no la tienen, seguramente acá ya la tienen la mayoría. Em, pero va a ser muy necesario que la tengan a mano porque vamos a ir trabajando, aprendiendo con nuestra carta, que es la mejor manera para aprender al principio, ¿no? A la larga, la mejor manera de interpretar nuestra carta es haciendo que otro me la haga, a la larga. Pero en la corta, en el aprendizaje, lo mejor es empezar con uno mismo, después ir con los amigos y amigas, después con la familia, hasta que finalmente podamos hacer esta actividad que es ya de alguien bastante entrenado, que es hacerse una persona que no conozco en absoluto, ¿no? Que no conozco de ninguna manera. Al principio muchas cosas no van a terminar cerrando porque me conozco a mí y conozco a los otros, a ese otro que es mi amigo, es mi tío, es mi hermana o es mi mamá. Conozco de su historia de vida. Pero lo más difícil después es el desafío de que una persona que no conoces en absoluto le hagas la carta, ¿no? Como es el desafío más grande después. Pero vamos a ir de a poquito y la práctica siempre empieza por uno mismo. Ay, ese gatito tan cariñoso, Geo. Dios. Sí, sí, es así.
El mío también es igual de tigrecito, es muy parecido. Ah, ¿Es un gato o una gata? pardo. No, un gato, Tato Bores. Ah, igual que el mío. Son re cariñosos. Mm. Está enfermito igual, Ay, por mira eso. cómo pone la Sí, carita. ahí está, sabe que hablamos de él. Ah, me puede. Bueno, carta, vamos a hacer nuestra carta. Seguramente ya la tienen, pero igual, vamos a hacer la práctica. Si la persona que ya la tenga, que ya obviamente la conoce, la tiene, veremos si tal se anima a compartirla, algo de su carta, a contar un poco ahí el sol, luna ascendente, quizás también. De algunos ya la contaron, de Verónica sabemos que tiene Eh, ascendente en Acuario. yo ya lo conté recién. Tengo mi carta siempre conmigo. Eh, y una de las páginas la segunda página que mostraste, esa sí la sé usar. Carta natales, esa sí la sé usar. La, Cartanatal.es, ok. esa sí la sé usar. La otra no, la que está en inglés no. Mi carta es Sol en Tauro, en la casa 4, un ascendente en Acuario y una luna en Piscis. ¿Puedo decir qué me gusta y qué no me gusta? Vale, contanos. Amo mi ascendente de Acuario porque me hace desconectarme de la sensibilidad que tengo con mi luna en Piscis. Y esa es la parte que más me cuesta, mi luna en Piscis. ¿Y Tauro? ¿Qué lugar pones a Tauro? ¿Cómo? ¿Y Tauro? ¿Qué Ah, ¿en qué opinas de lugar? Tauro? Lo que pasa es que yo tengo un sol con un Saturno pegadito, bien pegadito. Están en conjunción, uno al lado del otro. Entonces mi sol es como muy estricto. Mi sol en Tauro es como algo muy estricto, me hace ser muy estricta también, ¿no? Entonces, por eso te digo que como que amo lo acuario, que lo veo como más relajado, ¿no? Entonces este sol ahí Saturno me hace ser como muy dura, muy firme. Y algo que no dije, que tal vez sirva o no, también soy profesora de historia, así que por eso me gusta mucho esta formación. Ay, gracias, Gaby. Yo estoy feliz, yo estoy muy feliz. Bueno, acá se le dice Sol en Aries, Luna en Sagitario y Ascendente en Escorpio. Ahí ya contó que era bruja, así que bueno, Luna en Sagitario, Ascendente en Escorpio. Y las arianas son unas muy buenas brujas porque son brujas muy instintivas. Eh, Permiso, Alex. Sí, igual, aparte, tengo mi sol en Aries en casa 6. O sea, soy una ariana muy virginiana, que ordeno literalmente mi cabeza y mi identidad en base al orden a mi alrededor. De hecho, mi vida es un quilombo, soy muy desordenada. Pero tengo mis épocas donde, dice, me tira un poquitito más la casa que el sol. Y después mi luna, ojo porque tengo una luna complicadita en oposición a Plutón, que es como un dolorcito esa luna, y no la sé controlar mucho, ¿viste? Eh, ¿Por qué? pero bueno, Contame, ¿qué es lo que se desborda de esa luna? a ver, vamos a hablar desde la astrología común y no tan personalizada. Todo el mundo te dice, ¡ay, la luna en Sagitario! ¡Qué luna hermosa! Tu mamá, no, las pelotas, o sea, las pelotas, mi mamá es mi monstruo más grande, o sea, literal, eh, mi mamá es algo que no supero, que hace 8 años no tengo relación por decisión propia, pero, o sea, mi mamá es el monstruo dentro del ropero, el que veíamos de chiquito. Y yo creo que es esa oposición justamente a mi Plutón en Escorpio en casa 12, eh, que, que me hace ahí esa fuerza. O sea, ¿qué me representa un poco la oscuridad? Es la tensión esa que tengo
con Plutón y aparte el ascendente que va de la 12 a la 1. Pero es muy difícil para mí mi luna de trabajar porque además la tengo en casa 2 y tengo un Stellium ahí que es Sagi Capricornio. O sea, el Stellium está en Capricornio, pero sigue estando en casa 2 muy cerquita de la luna. Creo que son 2 grados que hacen que no sea Stellium con la luna. Pero es una lunita complicada, es una lunita a trabajar. Pero, Bueno, ya lo pero vamos a ir viendo en la larga. Obviamente, yo siempre, es como, tengo mis debates con respecto a compartir la carta o no. Yo sé que es algo muy íntimo, pero lo vamos a hacer en términos didácticos, ¿no? Como para aprendizaje, ¿no? Porque a veces compartir la carta, la medida que vamos a ir aprendiendo, les va a permitir a sus compañeras y entre ustedes de poder hacerse análisis o miradas entre ustedes. Em, ¿Cuánta agua dice? Para poder analizarse, ¿no? Para poder mirarse cositas entre ustedes, que está bueno, y a fines didácticos también, ¿no? Em, Siempre tenemos esto me encanta esto que decía la luna en Sagi, porque es una luna que se vuelve muy evasiva, si no es como muy laburada, y quizás con tus cosas en Escorpio, y no se puede evadir tanto, porque Escorpio llega a decir, mirá, mirá lo que no estás viendo tan rápido, ¿no? Eh, y se llevan ahí un poco complicado, pero interesante. Vamos a hacer bueno, dice, solicitamos revisión grupal, tal cual. Está bueno que la compartamos. Me aisló a masticar el dolor. Ahí Tami comparte su carta y dice, Sol en Piscis, Luna en Cáncer, ascendente de Escorpio. O sea, 3 planetas en agua. Em, no sé un poco sobre Tami, pero sí todo bajo. Pero bueno, si no sos bruja, estás por serlo, dicen, ¿no? Como todavía no descubriste que lo eras. Pero me imagino que la intuición y el mundo emocional y la emocionalidad debe ser como muy protagónica en tu vida, supongamos, vamos a suponer, pero quizás. Sí, a mí me pasa, bueno, lo que comentaba ahí María, también el aislamiento. Es como que cuando estoy mucho así en un ambiente con mucha gente o mucho tiempo, necesito como, me drena mucho eso y necesito, bueno, un espacio para encerrarme. Hay situaciones que por ahí prefiero no mostrarlas al exterior y meditarlas conmigo misma. Soy muy aislada y o muy callada también, como socializo lo justo y lo necesario, pero creo que tiene que ver mucho mi sol y mi luna, y bueno, y el ascendente, como siempre dice Escorpio, el misterio, siempre he estado de ese lado del misterio, del preguntarme el porqué de todo, investigando y bueno, hasta que pude llegar a mi carta y ahí me dije, ah, es por esto, y así fui relacionando y diciendo, bueno, ahora todo tiene sentido. Bueno, ya vamos a tener oportunidad para hablar sobre todo de una luna en cáncer. Yo tengo luna en cáncer también. Así que, pero no acompañada con tanta agua, es distinto, porque también está bueno pensar en eso, ¿no? Como que reacciona distinto con los elementos, que va a ser tema de la clase próxima. Em, pero bueno, hay una inteligencia emocional seguramente como una gran talento, una gran potencia, que como todo talento y habilidad siempre hay que ir puliendo un poquito, pero está latente ahí, funcionando. No sé si alguien quiere compartir qué nos falta para ir cerrando. Mientras se animan a escribirme y a compartir, les muestro la página web. Horizonteceleste.com, lo pueden buscar acá, les va a salir al principio, ya está en el buscador, y van a aplicar Horizonte Celeste, acá esta es la página. Les muestro un poco porque yo les voy a mandar por mail a cada una su usuario y van a ir a mi cuenta, ¿no? Acá hay una cuenta, por ejemplo, subida, que es la mía, y acá se van a encontrar con los cursos que tienen para hacer, ¿no? ¿Bien?
Y ahí les van a salir los cursos activos y van a apretar, porque ahora va a ser esta clase la que va a estar subida, y van a ir pudiendo ver las clases, ¿no? De los cursos que están disponibles y cuando han completado, no sé, ver la clase entera que no vinieron o la clase que vieron por segunda vez, etcétera. Va a estar acá. Después, ¿qué otra cosa les quería avisar antes de terminar la clase? Que es el próximo jueves empiezan el seminario de Mitología 1, que pueden hacer, que lo hacen en conjunto con el nivel 2. Así que van a tener ahí no solamente este grupo de compañeras, sino también compañeros, el grupo del nivel 2 que van a hacer con Amaranta, que es profesora de literatura, especialista un poco en mitología, ha sido alumna mía, es estudiante hace un montón de años de astrología, hace un montón, y es también profesora de literatura, y se dedica, bueno, a lengua y literatura, así que va a dar mitología a nivel 1 donde se ven todo lo que son la mitología del sistema mitológico, pero de los planetas se van a enfocar más en planetas personales y todas las mitologías que hay respecto a ellos, no solamente la griega y la romana, sino también algunas otras para hacer referencia, ¿no? Y ahí en la página van a entrar a su cuenta, se van a loguear con la contraseña y el nombre que les sale, y con eso van a poder entrar a ver las clases. ¿Alguien más quiere compartir que nos quedan los últimos minutos? Todos nos queremos ir a cenar, todos. Sí, se ríe, se ríe. Bueno, está bien, vamos de a poco. No vamos a desnudar nuestro alma en la primer clase, que es contar sobre nuestra carta, mostrarla. Es un sentimiento de vulnerabilidad mostrar la carta de uno. Eso pasa. Eh, pero bueno, la próxima vamos a irlo sabiendo de a poquito. Vamos a irlo descubriendo con el tiempo. Tenemos mucho tiempo por delante. Así que bueno, con esto me despido. Estoy contento por esta primera clase. La pasé súper bien. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo link, mismo canal. Si hay alguna información, se pondrá en la difusión. Esperen el mail para probar la página, así que si no tienen duda o consulta, me escriben. Si no pueden entrar o no, les va a llegar el mail. Les mando un abrazo, gracias, gracias. Espero que a ustedes también. Gracias por todo. Un abrazo grande. Chau, chau. Que tengan linda semana. Hasta luego.